Contamos hoy con la presencia de dos buenos amigos, Salvador Martí, bienvenido. Muy buenos días. Y gracias, Ricardo Álvarez, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por vuestra presencia en nuestra casa que dignifica este lugar. El motivo principal de esta reunión o de esta tertulia es porque hay un hito en España en este momento que es... Bueno, ahora lo que hacéis es la presentación, ¿no? Es decir, la fundación ya se ha hecho, pero la presentación de un partido político evangélico. ¿De dónde surge la idea? Yo lo voy a redefinir un poco, Ramón, de un partido político basado en principios y valores cristianos, ¿no? La idea surge pues porque Dios pone en mi corazón hace 2 años, después de venir desarrollando ya mucho tiempo mi labor con Alexia Enséñanos y ver lo que se estaba haciendo con los niños con el tema de la ideología de género, que de alguna forma había que accionar. O sea, de alguna forma teníamos que intentar influir en política e intentar cambiar las leyes, ¿no? Que tanto daño están haciendo a niños, a familias, en fin, todos creo que somos más o menos conscientes de la situación que vive España y el Señor puso en mi corazón, hay que accionar y mi pueblo tiene que tener voz en la política y tiene que tener influencia, ¿no? Y eso me hizo iniciar esa andadura en búsqueda de ese sueño de que hubiese un partido con fundamentos y valores cristianos. Que no lo hay, o no lo había. Bueno, yo entiendo que no. Entiendo que sí que puede haber algún partido que en sus fundamentos haya este tipo de principios y de valores, ¿no? Hay partidos que puedan defender la familia o puedan defender la vida, pero que partidos que tengan esos valores, esa base en fundamentos cristianos, yo entendía que no, ¿no? Y entendía además que había que ser valiente con esto, ¿no? O sea, que ser valiente y claro. Y por eso esa iniciativa de fundar este partido, Fiel. Antes del partido ha habido una asociación que ha sido el gestor, ¿no? De alguna forma de todo este tinglado, ¿no? Y yo me acuerdo que hemos estado participando en manifestaciones delante del Tribunal Constitucional con todo el tema de la ley del aborto y tal. Bueno, son tiempos pasados porque ya eso llegó a su fin, ¿no? Pero ha habido ese tipo de involucración anterior, ¿no? Pero tuvo su objetivo, estás hablando de la plataforma Vive. Esto recuerdo con mucho cariño esa entrevista que tuvimos por Zoom con el que para mí es un maestro, César Vidal, que nos aconsejó claramente, cuando yo tuve esa inquietud de crear el partido político, él nos dijo muy claramente, no es el momento de que iniciese un partido político como tal, crear una plataforma, ganaros el corazón de la gente y luego adelante con el partido. Y entendimos que la plataforma idónea en ese momento era la plataforma Fiel, que cumplió un cometido muy bueno, porque nos... Sí, Vive, ¿no? Vive, perdón. La plataforma Vive, que estuvimos ahí frente al Congreso, pero también he de reconocer que ya había una labor también por parte de otra plataforma que era Alexia Enséñanos, ¿no? Alexia Enséñanos estaba ganándose el corazón de muchos padres, de muchas familias que estaban viendo pues cómo luchábamos directamente contra la ideología de género. Entonces, la labor conjunta, tanto de Vive como de Alexia Enséñanos, yo creo que ha servido a lo largo de estos 5 años que ya Alexia sigue funcionando para darnos a conocer y como bien dijo César Vidal, ganarnos el corazón de la gente. Claro, porque al final un partido está para eso, para ganarse la confianza de las personas alrededor, ¿no? Decías Fiel, ¿no? Partido Fiel. Veo ahí que en tu... Eso es. Ese es el nombre que habéis elegido para el partido político. ¿Qué implicación tiene el nombre en sí? El nombre en sí nace, como Salvador lo ha dicho muchas veces, nace de una visión que Dios le entrega a Salvador de crear este partido, y ahí le viene ese nombre, Fiel, ¿no? Realmente después busca él una interpretación a ese nombre y literalmente pues está claro que nos identifica como fidelidad, integridad, educación y libertad, que sería el acrónimo, ¿no? Pero realmente la palabra en sí misma ya tiene bastante potencia, ¿no? Fiel nos implica como partido político a ser ecuánimes, a ser sinceros, honestos, fieles a los principios. Eso es lo que significa principalmente. De hecho es curioso porque los primeros discípulos de Jesús
eran llamados fieles, no cristianos. Justo, así está la clave. Qué bueno. Yo creo que en este tiempo quizá un factor identitario del partido pueda ser, no por llamarse evangélico o no, porque yo creo que ahí no está la sustancia, ¿verdad? Como muy bien decía Salvador, sino estar basados en la fidelidad, número uno, de Dios, que está comprometido 100% con la creación, con la tierra que hizo. Ajá. Y número dos, la fidelidad de su pueblo, de la gente que Dios dejó en la tierra para ser sal y luz, y ser fiel a sus principios y ser fiel a un principio fundamental que yo creo que tenemos que establecer como partido político, es su justicia. El Salmo número 2 nos habla de un Dios que sabe y es consciente de que políticos, jueces, X personas en la sociedad hoy pretenden reírse de Dios y de su Cristo, pero que llega el momento donde Dios toma y pone cartas en el asunto y quiere ejercer justicia en la tierra. Y creo que el partido fiel puede aportar ese granito de arena de parte de Dios para que eso sea posible. ¿Quién está detrás? Es decir, hay partidos políticos que dicen, no, detrás hay una plataforma en México, en Estados Unidos o en Venezuela. Es decir, ¿quién está detrás de...? Es decir, si hay algún lobby, algún estamento oscuro, profundo detrás de Fiel. Esta pregunta a mí por lo menos me produce una gran sonrisa en mi cara, porque la respuesta realista es realmente 9 espartanos que hemos estado luchando con una visión muy clara por parte del Señor, ¿no? No tenemos recursos económicos, no tenemos recursos materiales, pero tenemos mucha fe. Mucha fe en esto y bueno, cualquiera que tenga principios y valores cristianos y tenga esa fe sabe que no tememos en absoluto que teniendo delante al gran general no va a haber ningún... Problemas y dificultades los va a haber, pero tenemos su dirección y todo lo que queremos hacer al final es pues en beneficio evidentemente de los ciudadanos, en beneficio de España que tanto lo necesita, pero que siempre Él sea glorificado, ¿no? Y que todo lo que hagamos siempre contemos, por decirlo así, con su aprobación, ¿no? Es decir, adelante, ¿no? Venimos a trabajar realmente para agradar a Dios, ¿no? Y que eso sirva de solución a esta sociedad que, repito, tanto necesita estos principios, estos valores en todos los ámbitos, de la educación, de la economía, en fin, hay tanto por hacer, Ramón, que bueno, estamos preparados y listos para hacerlo. Decía que si hay algún lobby detrás, dices 7, 9 personas, son españoles, son latinos. Aquí hay multiculturalidad, ¿verdad, Ricardo? Exacto, sí. Tenemos personas principalmente españolas, pero tenemos otras personas que ya están radicadas en España trabajando y desarrollando su función de otros países y que están perfectamente, ¿cómo decirlo así?, mimetizados y entendiendo la problemática del país, pero trabajamos en la misma unidad y sin ningún tipo de división, por supuesto. Y lo que es curioso, de diferentes profesiones. Sí, claro. Y quizá haya personas que puedan estar, bueno, pues igual fundamentalmente está respaldado por pastores. No. Hay psicólogos, hay profesores, hay empresarios, hay funcionarios, hay policías, hay gente que lo que nos une en común es que tenemos principios y valores cristianos. Ese es el fundamento de unidad. ¿Y experiencia política? Cero. Yo pienso, bien, Ricardo igual nos puede dar aquí un ligero testimonio, pero yo pienso mucho en unas palabras que el otro día oí de Bukele. A lo mejor es interesante no tener experiencia política porque para más de lo mismo, a lo mejor es mejor una frescura, ¿no? No tener hipotecas. A lo mejor tener una frescura de ideas y tener esa... pues bueno, iba a decir inocencia a la hora de tratar de desarrollar ciertas políticas, porque sí que hay algo muy importante, Ramón, que me gustaría dejar claro, de verdad. Fiel nace siendo consciente de que esto no es una batalla ideológica, esto no es una batalla de ideas entre derecha e izquierda, en el que la izquierda es la mala, la derecha es la buena o viceversa. Esto realmente es una batalla de verdad espiritual. Esto es una batalla de la lucha del bien contra el mal. Entonces, no hay personas, quiero decir, detrás de estos con una ideología, porque no tenemos una ideología de izquierda, de derecha, tenemos una ideología, de verdad, si se puede definir de alguna forma, yo diría que celestial, ¿no? Queremos ver una forma de hacer política con principios y fundamentos basados en la palabra. Entonces, yo creo que esto es perfectamente extrapolable a hacer política, ¿no? Porque mucha gente, a mí me ha tocado oír, supongo que a Ricardo también, y a ti te habrá oído muchas veces, la política es del diablo, la política corrompe.
Yo difiero mucho de eso. O sea, yo creo que, al final, ¿qué es la política? La forma de gobernar un país, ¿no? ¿Qué mejor forma de gobernar un país que con principios y valores cristianos, digo yo, ¿no? Yo recuerdo una entrevista que hice a un hermano que es policía, tú también lo eres, y hablábamos del tema del uso de armas, ¿no? Y hay evangélicos muy escrupulosos que dicen, ¿cómo vamos a llevar armas? Y yo decía, yo quisiera que todo el ejército y toda la policía sean personas de fe, porque entonces sé que puedo confiar absolutamente en ellos, ¿no? Claro. Es decir, porque tienen unos principios y unos valores personales que les van a hacer buscar la justicia, no lo políticamente correcto, ¿no? Y esto se extrapola también al mundo de la política. A mí me gustaría que todos los políticos en España fueran hombres de fe, porque iría las decisiones y las cosas que se harían en este país serían de otra manera diferente de lo que se hace. No habría corrupción, ¿no? Y de hecho, históricamente, si miramos en la historia, incluso en la Biblia, hay grandes hombres de Dios que fueron utilizados, estoy pensando en Daniel, por ejemplo, o en el propio José, o David, para reinar. Eso es David, que ungidos por Dios fueron de mucha bendición en sus puestos de autoridad, ¿no? Entonces digo, evidentemente eso sería la posición ideal, ¿no? No, la Biblia nos dice claramente que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Claro. Y yo creo, abundando un poquito lo que decía Salvador, yo creo que estamos viviendo un tiempo donde la Iglesia y los principios de la palabra nos llevan a ir una milla más, dar un paso más hasta lo que ahora hemos hecho. Yo creo, John Stott decía hace muchos años que la carne no tiene la culpa de corromperse cuando no es bien tratada. Es decir, la carne, me refiero a los alimentos. Si se cuidan fuera de un frigorífico, de una cámara, si se cuidan sin sal, como era el tiempo antiguo, se iban a pudrir. Entonces, la carne no tiene la culpa de eso. El problema es que la sal no hace su trabajo. Claro. Y me lleva a la impresión fuerte, o al llamado fuerte que Jesús nos hizo, que vosotros sois la sal y la luz y la sal de la tierra. Quizá no será que la Iglesia por mucho tiempo hizo una dejación de funciones en algunas áreas, entregándola en manos de gente, y luego nos hemos quejado muchísimo de eso. Pero realmente cuando Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, quizá no estaba dándonos una ligera pista de que también hay algo que nosotros tenemos que hacer en el campo del César, que se nos ha olvidado hacer. Está la controversia de la división de poderes, ¿no? Están los estados teocráticos, pero claro, sabéis que en Europa hay un estado teocrático, que es el Reino Unido. Pero claro, es de otra manera que los que conocemos por ahí, ¿no? Es decir, el rey de Inglaterra es el papa de la iglesia anglicana, ¿no? Pero normalmente es o ha sido de forma histórica, como ha ocurrido en España en el siglo pasado, es decir, una autoridad religiosa se impone sobre el resto, ¿no? Evidentemente el protestantismo y el mundo evangélico ha luchado siempre por evitar eso. No es imposición desde el poder de mi creencia, sino que es buscar terrenos de libertad, ¿no? De eso se trata, ¿no? Porque alguien puede decir, no, hombre, es que si nos metemos en política vamos a hacer que la... No, perdona, si somos de verdad personas que aman la libertad, vamos a buscar la libertad de las personas y vamos a respetar al que piensa diferente. No es imponer mi sistema religioso, porque no debe ser así, ¿no? Claro. Y bueno, yo entiendo que
que ese es también vuestro principio, ¿no? Has tocado uno de los principios de la base de Fiel. Creemos firmemente en la separación de Iglesia-Estado. Claro. Es que no tiene por qué estar, vamos, para nada en ese sentido unido, ¿no? Esto es, yo creo que es un vicio que llevamos ya arrastrando muchos años en este país, el que pues la Iglesia haya estado arrimada, por decirlo así, al poder, y yo creo, pero firmemente, creemos en Fiel en una separación real Iglesia-Estado, igual que creemos en la importancia de una separación real de poderes. El poder ejecutivo, legislativo y judicial tienen que ser absolutamente independientes. Y por desgracia, pronunciabas un sistema teocrático en Inglaterra, pero es que aquí en España tenemos algo peor, que es un sistema realmente autocrático. O sea, tenemos prácticamente aquí un dictador encubierto en democracia, ¿no? Que está haciendo pues de su capa un sayo y está haciendo cosas. Hoy venía escuchando un debate en la radio en la que decía que es realmente lamentable que este hombre, el presidente de nuestro país, haya llegado a ingerir en un estamento tan importante de la justicia como es el Tribunal Constitucional, el máximo órgano que debiera de velar por las garantías constitucionales. Se está incluso atreviendo a rebatir sentencias del Tribunal Supremo, cosa que nunca había pasado en este país, ¿no? Entonces la injerencia es tal que desde Fiel creemos, o vamos a luchar por lo menos, en una separación real de los tres poderes en España, pero también en una separación real de Iglesia-Estado. Claro. Claro, la fe a veces es mal interpretada en ese aspecto. Es decir, yo quiero imponer mi fe. Y no, Jesús nunca impuso su verdad a nadie, ¿verdad? Ni en el tiempo que estuvo en la tierra, ni en los 2000 años siguientes, no hay imposición de fe, aunque ha habido grupos cristianos que han intentado imponer la fe, ¿no? Pero, sin embargo, si sois un partido de corte cristiano, tenéis intención de transmitir esa fe que vosotros tenéis, ¿no? Claro, la intención es de transmitir esa fe, pero evidentemente no representamos ningún estamento religioso, no representamos a la comunidad evangélica ni católica, somos personas, hombres y mujeres, que queremos desarrollar principios políticos basados en valores cristianos, que no es lo mismo que representar a un estamento religioso. Fíjate que una de las iniciales de nuestro lema, de nuestro logo, Fiel, la última letra es L de libertad en todos los sentidos. La libertad en la educación y la libertad religiosa. O sea, a nosotros nos parece primordial que cualquier religión, a la hora, por ejemplo, de impartir religión a los niños en los colegios, cada religión tenga su libertad a la hora de ser impartida en los colegios, ¿no? Que haya libertad de educación. Ya solo faltaría que vendríamos con la idea de implantar una religión en los colegios y se acabó, ¿no? Eso es impensable, y uno de nuestros fundamentos de verdad es la libertad en todo su concepto, ¿no? Sí, has hablado de católicos y evangélicos. Yo entiendo que vosotros dos, porque os conozco, sois evangélicos los dos, profesáis una fe evangélica, por decir algo, pero hay también personas que son católicas en medio de Fiel. Sí. Y no solo eso, Ramón, fíjate, yo una de las cosas que Dios me dejó más clara cuando inicié este proyecto era la necesidad de unidad. No a nivel doctrinal, no estoy hablando de una unidad doctrinal, hablo de esa unidad en la que Jesús oró por sus discípulos, ¿no? Padre, hazlos uno. Juan 17, sí. Claro, hazlos uno. Entonces, esa unidad a mí me parece fundamental. Y yo creo que si ahora haríamos una encuesta entre todos los pastores evangélicos de España y hablaríamos de unidad, la mayoría coincidiría en que hay una falta de unidad inmensa. Claro. En que hay mucha. Entonces, no solo unidad dentro del pueblo evangélico, buscamos en Fiel la unidad dentro de las personas que tienen principios y valores cristianos. Por eso al principio de la entrevista, Ramón, he dicho, me vas a permitir un poco corregir eso, porque lo que buscamos son hombres y mujeres que tengan esos principios y valores. Y dentro de la Iglesia Católica hay mucha gente que ama a Dios, hay mucha gente que tiene esos principios y esos valores. Y aún me atrevería a decir que aún fuera de la Iglesia evangélica y católica hay personas que defienden la vida, que defienden la familia natural, que defienden, en fin, a todas esas personas queremos llegar con este mensaje, ¿no? O sea, ¿estáis con nosotros, pensáis como nosotros que España se puede cambiar a través de estos principios y valores que al final son principios de solidaridad, de justicia, de verdad? ¿Cuánta gente hay en España que piensa así, ¿no? Entonces, esos son pues los valores fundamentales y vamos a huir en todo momento de ese encasillamiento en que representamos a determinado
estamento religioso, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Es una realidad que estamos abiertos, por supuesto, y ya hay. Me has preguntado, ¿hay personas? Sí. De hecho, fíjate, Ramón, te voy a dar una especie de, bueno, no primicia, porque ayer ya se nos adelantó un medio de comunicación digital en el que ya hacía un análisis de los diferentes partidos que nos presentamos a elecciones europeas y hablaba de una posible coalición, que seguramente va a ser una realidad, estamos hablando, y en trámites, de un partido católico, por decirlo así, basado en fundamentos católicos, que como es Valores, que ya tiene una trayectoria, que ya tiene una estructura formada y en la que ya hemos comenzado a mantener conversaciones viendo la necesidad de unidad, viendo la necesidad de unir fuerzas a la hora de presentarnos a unas elecciones europeas, ¿no? Dejando de lado el ego de si soy yo el que va o cuál es la etiqueta que vamos a poner. El fundamento de las conversaciones ha sido ¿qué nos une? Esto es lo que nos une, los principios y valores a la hora de desarrollar políticas. Vamos adelante y luego ya se hablará de otros temas que no son tan importantes. Hay un texto bíblico que dice que dos no van juntos si no están de acuerdo. Entonces, y si están de acuerdo pueden ir juntos. ¿Habéis hecho alguna encuesta en el mundo evangélico o en el mundo católico sobre vuestra propuesta a la sociedad? ¿Cómo ven en el mundo evangélico la creación de Fiel? Ricardo. No la hemos hecho, obviamente, vamos a ser honestos, no la hemos hecho primero porque no hemos tenido el tiempo tampoco, el partido nos ha absorbido con otro tipo de cosas más. Pero os interesa la opinión del mundo evangélico, imagino. Nos interesa en la medida que existe el mundo evangélico, igual que existe, porque yo quiero también añadir algo a lo que decía Salvador, que me parece importante. Fiel nace con una vocación principal de poder representar a aquellos que no se sienten representados en la sociedad. Es decir, mucha gente que está desencantada de muchos partidos políticos que un día levantaron la bandera de los valores y los principios y hoy, lamentablemente, por H o por B, no lo hacen. Fiel, yo creo que está llamado a representar a esas personas. En la medida en que los evangélicos, los católicos o quien sea esté en ese grupo de personas que no se sienten representadas y quieran votar a Fiel, me importa la opinión de los evangélicos. No sé si me hago entender con lo que estoy diciendo, pero no me importa más allá, no porque no lo respete, soy evangélico, pertenezco a este mundo de hace muchísimos años, pero lo que me importa verdaderamente es servir a mi patria, a mi nación y a aquellos que de verdad hoy están desencantados de que en algún día alguien dijo que iba a representar sus valores y principios morales y no lo han hecho. Creo que ese es nuestro sector, nuestra vocación, nuestra incursión y nuestra valentía y, por decirlo así, nuestro espíritu casi suicida. Pero creo que detrás de todo eso también hay una vocación profunda de, como he dicho antes, servir a la nación y, por supuesto, servir al Dios que creo que nos ha llamado a esta labor. Dejarme hacer un poco de abogado del diablo. Si otros fallaron, vosotros, ¿por qué no vais a fallar? No hay garantía. No hay garantía, yo no la tengo, Salvador, no sé si la tienes tú. No les vais a fallar a la gente. Es decir, somos humanos, es imposible que el ser humano siga vivo y no se equivoque. Es imposible. Nos vamos a equivocar. Habrá cambios en el partido, habrá momentos donde no estemos todos de acuerdo, pero eso no quiere decir que el espíritu del partido se rompa. Creo que este partido no lo sustentan ni lo sustenta Salvador, ni Ricardo Álvarez, ni Juan Carlos, ni ninguno de los que formamos parte de él. Este partido lo sustenta Dios, su espíritu, y creo que ese es el factor determinante y diferencial con respecto a otros partidos. Otros partidos, como bien hemos hablado antes, lo sustentan lobbies ideológicos, lobbies políticos, estamentos religiosos, que lo último que les importa realmente es servir a Dios y no a otras cosas. Hasta que nuestra convicción siga inalterable, vamos a seguir creyendo que este partido se va a sostener, que nos vamos a equivocar, por supuesto, pero eso no significa que la línea de trabajo va a seguir adelante con nosotros o sin nosotros, pero seguirá. Y además, fíjate, Ramón, añadiría, me encantaría añadir, lo que nunca habrá cambios es en nuestra fidelidad a los principios básicos. Exacto. En eso nunca va a haber cambios. Nunca se nos va a poder echar en cara, oye, nacisteis diciendo que vuestros fundamentos eran la defensa de la familia natural, la defensa de la vida, la defensa de una economía justa para este país, y ahora estáis diciendo otra cosa. Jamás se nos va a poder echar eso en cara. Vamos a ser, por eso nuestro nombre implica mucho, o sea, el nombre de nuestro partido implica mucho. Somos fieles a nuestros principios. Fíjate que
hemos tenido también claro en Fiel el intentar introducir en la ley, el intentar cambiar la ley para que haya un delito llamado delito de fraude electoral. Nos parece inconcebible que un político tenga la potestad de prometer lo que le dé la gana y luego estafe a sus electores, porque eso realmente es una estafa. Sí. Entonces, yo creo que, o creemos, en la Junta Directiva que debiera de haber un delito de estafa electoral y que se pidiese cuentas a un político que ha prometido unas cosas, que ha ganado a ese voto por esas políticas que ha prometido y que luego de lo que dijo, a lo que sucede, pues a mí me parece un fraude en toda regla, ¿no? Claro. Y a nuestro partido igual. Entonces, eso es importante y yo pienso que la gente, Ramón, de verdad, está ya muy desencantada, está ya harta de palabrería, de promesas. Tenemos un presidente, tengo en la imagen ahí, diciendo, no pactaré con Bildu, ¿no? Se lo digo 20 veces, se lo repito, ¿no? Y ahora te encuentras con, al cabo del tiempo que dice que una cosa es mentir y otra cosa diferente es cambiar la... ¿Cómo fue la expresión? De opinión. Cambiar de opinión, ¿no? Cambiar de opinión. Bueno, en Fiel no vamos a cambiar de opinión. Tenemos muy claros nuestros fundamentos. Bien. A mí, según estamos hablando, me viene una palabra a mi mente, ¿no? Que es nobleza. Hay un refrán español que dice que nobleza obliga, ¿no? Exacto. Entonces, el que es nacido de nuevo y vive en el espíritu tiene esa condición de ser de la nobleza. Lo que hacía antiguamente una persona noble era una persona que tenía valores. Por eso eran los que dirigían los países, ¿no? La gente noble, porque tenía unos valores que no tenía la plebe, que estaba abierta a cualquier cosa amoral, ¿no? Pero hoy resulta que los que están en el poder son gente amorales, la mayoría de ellos, pues por ese problema de decir, bueno, son marxistas, pero de Groucho Marx, ¿no? Si estos son mis principios, ¿no? Si no los cambio. Muy correcto. Si no le gustan los principios que tengo, cambio de principios y claro, no hay problema. Claro, pero por eso yo creo que es muy importante. Yo he visto personas que han estado en política, personas nobles, que se han ido de la política por no ensuciar su realidad personal, ¿no? Dice, oye, yo no participo en esto. Hace poco estuve yo hablando con un diputado de un partido político que está ahora en el Congreso, recién entrado en política, virgen. Es decir, una persona que no ha entrado en corrupción, en corruptela, ¿no? Ni siquiera ideológica, porque dices, oye, muchas personas entran en política pensando en que van a cambiar el mundo, que van a hacer las cosas bien, y luego empiezan a tener que pagar el peaje correspondiente, ¿no? Y yo le decía, mira, tú representas 350 diputados frente a 35 millones de votantes, más o menos, quizá hay alguno más, representas a 100.000 personas. Tú eres el representante de 100.000 personas en este país. Yo no sé si eres consciente de esa responsabilidad de representar a 100.000 personas, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y muchos son peones de un grupo político. ¿Vosotros vais a pelear por la libertad de las personas cuando tengan un cargo o como hacen la mayoría de los partidos políticos, van a manipular el asunto? Porque, oye, yo he llegado a un acuerdo con estos para sacar esta ley y tú tienes que tragar. Ese es un problema moral, ¿no? Yo creo que en este asunto habría que diferenciar, ¿verdad, Ricardo?, entre la persona que observemos que en un momento dado se pueda separar o esté aplicando o diciendo cosas que van en contra de los principios del partido. O sea, sería impensable una persona que esté dentro de Fiel y esté defendiendo el aborto. O sea, esa persona automáticamente tendría que ser disciplinado, como queramos llamarla, o apartada, ¿no? Y otra cosa es que las personas dentro de su accionar puedan tener su propia libertad, ¿no? Es uno de los principios básicos que Dios nos dio, ¿no? El libre albedrío y la libertad para pensar. Entonces, no vamos a funcionar, si a lo que te refieres, Ramón, no vamos a funcionar como partido jerarquizado, que lo que dice el jerarca, todo el mundo aprieta el botón y se acabó, ¿no? Claro que tiene que haber un respeto hacia las diferentes ideas, siempre que no
afecten al núcleo fundamental de lo que son la manera de pensar, ¿no? El ideario de Fiel. No sé si me explico. Yo sé que hemos tenido contacto con políticos concretos, tanto tú, Salvador, como yo, desde diferentes aspectos, personas que han estado participando en primera línea en política y que luego se han sentido de alguna forma marginados. Manipulados por el sistema, ¿no? Sí. Y dice, es que yo entré con libertad y cada vez me acortan, me acotan, me recortan, y ahora soy una marioneta o un número más dentro de un organigrama, ¿no? Claro, ese es uno de los grandes problemas que puede tener un partido político. Dice, hombre, el partido es lo primero. Digo, no, la libertad es lo primero, la verdad es lo primero. Es decir, un partido político que está abierto a la discrepancia puede ser débil o puede ser fuerte en esa condición. No, yo creo que puede ser fuerte y debe ser fuerte. Eso no significa, como bien decía Salva, que Fiel tenga un ideario en el cual todos nos tenemos que ceñir y trabajar en él. Ahora, la divergencia en algún momento determinado, el poder trabajar en líneas incluso transversales en algunos momentos dentro del partido no va a ser un problema. A mí lo que me quita el sueño es no poder dar esa cota de libertad a aquellos que trabajen con nosotros para poder ejercer una política saludable. Eso es lo que me quita el sueño. No, lo que tú me estás diciendo me preocupa en el fondo, porque entiendo el contexto, ¿no? Porque todos podrían estar abocados a esa falta de libertad en un momento determinado por política de partido, y eso es lo que la gente normalmente critica de los partidos. Claro. Ahora, nuestro factor diferencial nace con ese espíritu, el de la libertad, el poder expresarnos, el poder tener opiniones en algunos momentos no contrarias, pero sí diferentes para trabajar en común y para poder hacer un proyecto sólido. Eso no significa que no vayamos a tener problemas, claro. No significa que no vayamos a tener ciertas cosas, pero yo creo que eso nos hace más fuertes. Claro, y perdón que termine con este argumento, creo que incluso y si observamos cómo trabajaba Jesús con sus discípulos, era muy interesante, porque aunque Jesús evidentemente podría decir que tenía la última palabra, pero lo dejaba opinar, lo dejaba hablar, porque él necesitaba escuchar en algunos momentos su criterio, porque eso en su trabajo ministerial a él le aportaba también. Aunque él era el Hijo de Dios y podía haber hecho lo que hubiera querido o podido, pero realmente a él le interesaba escuchar a sus discípulos. En un momento determinado le pregunta, ¿quién dice a la gente que soy yo? ¿Por qué esa pregunta en ese momento? Porque lo que escuchó de ellos podía aportarle o restarle, pero necesitaba escucharlo de su voz. No, y sobre todo porque le interesaba que la gente tuviera ese principio. Hay una cosa que, haciendo un paréntesis, ¿no? Juan Bautista, la mayoría de los teólogos dicen que él tuvo una crisis de fe. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo. Uh-huh. Él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y murió lleno del Espíritu uh-huh. Santo y todo. Entonces, ¿por qué envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era el Mesías? No porque él tuviera duda, sino porque eran los discípulos los que tenían la duda. Exacto. Y necesitaba escuchar de la voz de ellos que ellos decían, es el Mesías, hemos visto que es el Mesías. Entonces Juan se va tranquilo, exacto, diciendo, yo he cumplido mi labor, mis discípulos creen que Jesús es el Mesías. Exacto. Y al Señor le pasaba lo mismo. Mis discípulos necesitan tener ellos mismos la convicción y proclamar que yo soy el Mesías. Uh-huh. Por eso les pregunta, ¿no? Claro. Y por eso al Señor le interesa eso, que haya esa convicción en el corazón de las personas. No, estos son lentejas, no hay otra cosa, te las comes o las dejas. No, es decir, oye, quiero que tú ames las lentejas y te las comes porque te gustan. Exacto. Claro. Y fíjate que en este proceso de realizar el ideario ha habido esa diferencia a veces de opiniones, pero en lo que no hemos estado separados en el fundamento. Los fundamentos han sido lo que hemos sido un bloque. Hemos tenido muy claro cuáles eran las columnas que sustentaban el ideario de Fiel, ¿no? Entonces, puede haber ciertas divergencias, diferencias de opiniones. Hemos trabajado en equipo.
Se ha escuchado a todo el mundo, se ha escuchado y hemos ido intentando hacer un ideario excelente, ¿no? Que agradase a Dios sobre todo y que viésemos que respondía realmente al llamado que teníamos, ¿no? Entonces, sí es necesaria una diferencia de opiniones, lo que no puede ser es que haya divergencia en los fundamentos. Claro. Bien, digo, podríamos estar hablando de la filosofía. Y qué a gusto estamos, de además. la filosofía de Fiel todo el rato, pero mañana tenéis la presentación oficial, ¿no? Ante la sociedad. Eso es. ¿Dónde? ¿Cuándo? Sí, mañana hacemos la presentación oficial. Presentaremos también, que no hemos hablado de ella, pero presentaremos a nuestra candidata a las elecciones del Europarlamento, Esperanza, y todo esto será mañana a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en Castellana 139... 190, perdón. Que es una galería, ¿no? Es una galería de arte. Su dueño Miguel, con el cual me une una buena amistad, nos ha prácticamente cedido y es un espacio muy agradable, muy acogedor. Sí, el problema es que es pequeño. Pequeño. Ya de hecho el aforo ya está desbordado. Sí. Ya hemos tenido que cerrar porque está desbordado. Está a tope, ha habido mucha expectativa respecto a esto. Mira, Ramón, de verdad, te voy a decir que había mucha... repito la palabra, expectativa. Yo, todas las personas con las que he ido hablando, todas las iglesias en las que he llevado el proyecto Alexia y al final he explicado al pastor, mira, estamos creando un partido con una visión cristocéntrica, me ha dicho, wow, muchos de ellos, ¿cuánto tiempo llevo orando por esto? Wow, ¿cuándo empieza que quiero unir? No yo como pastor, sino hay muchos jóvenes en mi iglesia que quieren ser partícipes. Es algo que hoy no hemos hablado, pero en Fiel apostamos por los jóvenes que tienen estos principios, estos valores y además aprovechar sus diferentes capacidades y profesiones. Hay jóvenes cristianos informáticos, abogados, que están estudiando medicina, los necesitamos en Fiel. Necesitamos esa visión, ¿no? Entonces apostamos muchísimo por los jóvenes, ¿no? Hay mucha expectación por este partido, por Fiel, y había mucha gente que estaba orando al Señor por esto, porque esto fuese una realidad. Qué bueno. Y se presenta y ahí parece que ya estás diciendo que hay planes de futuro con respecto a las elecciones europeas. Yo no sé cómo funciona el tema, pero ¿se puede presentar un solo candidato o hay que presentar una candidatura? Se puede presentar más de un candidato. Lo único que diferencia, y esto es importante que la gente lo sepa, ¿vale? Porque enseguida la gente empieza a hacer sus cálculos, ¿verdad, Ricardo? Y dice, bueno, es que la separación de votos, si yo voto, funciona diferente el sistema de elecciones generales. En España, las europeas son circunscripción única. Única, efectivamente. Un voto vale igual en Cataluña que en Andalucía. Porque hay una circunscripción única, entonces es la suma de todos los votos de todo el país. Correcto. Por eso es importante que la gente vote en conciencia y realmente vote en decir, yo creo que este partido puede cambiar las cosas, yo creo que este partido en el que coincide mi forma de ver la vida, ¿no? Y mis principios, pues contamos con su voto. Entonces, ¿pero presentáis un solo candidato? ¿Presentáis 5? Sí, un solo candidato. Sí, un solo candidato. Y por eso me ha parecido importante aclarar, porque mucha gente también se va a sorprender, ¿verdad, Ricardo? ¿Y no es el presidente del partido? No es el presidente del partido. Yo he entendido claramente que mi función ahora está en seguir con el ministerio Alexia Enséñanos. Y apoyar adelante, y levantar a otras personas. Y apoyar y levantar a otras personas. Mi función dentro de Fiel en estos momentos es ser motor. Ser motor e impulsar. ¿Y el nombre de Esperanza es porque hay esperanza en algo? No, ella se llama Esperanza. Se llama Esperanza. Y hay esperanza. Una hermana en la fe de Málaga, es abogada de profesión, mamá de 2 niñas, tiene un perfil perfecto para ello, así lo entendimos la Junta Directiva y es nuestra candidata. Luego ya será cuestión de valorar en esta opción que te he dicho de unirnos a otros partidos, que si ellos llevan su candidato, pues a la hora de juntarnos ya se decidirá, ya se valorará que en caso de ser uno, pues quién será. Eso es ahora lo de menos. Ahora lo importante es unir fuerzas y adelante, a luchar por ello y sobre todo, Ramón, dar difusión a esto, porque ahora creemos que las redes, ¿verdad, Ricardo? Van a ser fundamentales a la hora de difundir este proyecto y os pedimos también pues colaboración a los medios aquí, que estáis y lo agradecemos. Por eso hemos venido. Pero yo creo que es fundamental ahora que, como decía bien Salvador, que hay ese apoyo, sobre todo en las redes sociales, que creo que es un motor muy importante en este momento y hemos visto, sin nombrar a nadie, pero hemos visto que en la historia reciente las redes sociales a nivel político han hecho mucha repercusión, tienen mucha repercusión.
estos medios como el vuestro. Creo que es un momento donde, de verdad, de todo corazón, y aquí ni Salvador, ni yo, ni los que estamos aquí, venimos a hacer una campaña electoral en este programa. Lo que venimos sencillamente a decir es que valga la palabra que vamos a utilizar, sí hay esperanza también para Europa. En este caso representado por nuestra candidata. Sí hay esperanza en este momento para una Europa que vemos que también se resquebraja, y que Europa siempre ha sido cuna de lo moral, de la familia natural, de la vida, y lamentablemente vemos una Europa muy diferente ahora. Bueno. Y creo que desde Europa también Fiel puede hacer un tremendo trabajo a favor de Europa y a favor de España. Creo que es hora de que, en este caso, todos los que están viendo este programa, creo que, como ha dicho bien Salvador, se definan por la vida, por la familia natural, por la libertad y por una esperanza real. Creo que es el momento. Sí, luego está el tema del voto útil, ¿no? Si digo que por las preguntas que se puede hacer la gente, ¿no? Claro, si yo voto esta candidata y no sale, es decir, más o menos ¿cuántos votos necesita un candidato para salir en las europeas? A partir de 250.000, 300.000 sí, ¿no? En adelante, sí. Es decir, que claro, si yo digo, si desviamos los votos en lugar de otro partido al vuestro y no sale, son votos perdidos. Bueno, en el aspecto de alcanzar un escaño, ¿no? Pero en el aspecto de conocer que hay un fondo electoral detrás, esos votos tampoco son perdidos, ¿no? No. Para nada. El saber decir, oye, hay 200.000, por decir algo, personas que están apoyándonos, ¿no? Eso moralmente también yo creo que os ayudaría, ¿no? Totalmente. Y luego también es la cuestión de lo que te decía antes, Ramón, la cuestión de votar en conciencia. O sea, si empezamos a empezar con cálculos, ¿no? Y pienso y digo, no, pero es que yo creo que se trata de votar en conciencia. O sea, de verdad, creo que se trata de dejar un poco a un lado el hacer cálculos y votar en conciencia. Oye, ¿este es el partido que me representa? ¿Este es el partido que tiene los mismos valores que yo tengo? ¿Este es el partido? Pues adelante, voto. O sea, y yo creo que este ha sido un gran problema hasta ahora, y esa ha sido realmente la causa de que nos hemos llevado sorpresas a la hora de salir elegido un presidente que por ese cálculo en el voto, pues resulta que nos hemos encontrado con líderes que han sido votados, ¿y ahora qué, no? Pues porque ha habido tanta división de voto y la gente no ha votado en conciencia que pasan a veces estas cosas. Por eso yo creo que es fundamental votar en conciencia realmente. Luego, claro, ahora acabamos de tener unas elecciones municipales. Imagino que tendréis cierta vocación de entrar en la administración local, ¿no? Uh-huh. Que de alguna forma es más fácil que ir a nivel de poderes tan importantes como el europeo o el del Parlamento español o en las comunidades autónomas, ¿no? Imagino que estaréis mirando también un poco en el tema municipal, ¿no? Sí, y de hecho vimos, ¿verdad, Ricardo?, que era inviable el habernos presentado a las generales, no teníamos infraestructura, no teníamos nada. Y yo, fíjate, creo, es una opinión particular, que es más sencillo tener un eurodiputado que entrar en política, fíjate, municipal. Bueno, sé que hablas de un municipio muy pequeño en el que nos empadronamos 1.000 personas con valores cristianos. O que estén ya empadronadas. Claro. Pero yo creo que por el sistema de votación que tenemos es más fácil obtener y eso sería un logro, un camino. Imagínate lo que nos podría abrir un eurodiputado o eurodiputada con esos valores y esos principios, pero desde luego hay que tener infraestructura y hay que tener experiencia y trabajo y camino hecho como para poder plantearnos ya unas generales, unas autonómicas. Yo creo que el camino idóneo, y además cuando Dios hace las cosas las hace muy bien, y yo creo que era el momento de presentarnos a esas europeas y independientemente del resultado que salga, nos va a servir de experiencia para seguir trabajando y afrontar las próximas elecciones. Esto no va a ser un experimento de decir, si sale bien y si no sale se acabó todo y ya, no, para nada. No, pero fíjate, siguiendo, el hilo de Ramón, yo creo que si tuviéramos esa
esa posibilidad de tener 200.000 votos, y aunque no saliera ese eurodiputado, 200.000 votos sería un espaldarazo y un pistoletazo de salida muy importante para el partido, y sobre todo una responsabilidad que queremos asumir en primera persona. Es decir, hay 200.000 personas que creen en el proyecto, y eso creemos que, igual que lo pandémico, puede ser expansivo, es decir, poco a poco, trabajando día a día, haciendo nuestro proyecto sólido. Creo que esas 200.000 personas mañana pueden contagiar, vamos a decirlo así, a otras en el mismo proyecto y hacer algo mucho más grande. Las elecciones municipales serían nuestra segunda meta, porque ya hay unas en vista, pero vamos a observar lo que sucede ahora. Pero insisto, 200.000 votos para nosotros sería un tremendo espaldarazo, pero sobre todo una tremenda responsabilidad que queremos asumir. Sí, claro, como decía yo antes del diputado, ¿no? 100.000 personas son tu respaldo para estar ahí, no el partido en el que militas, sino esas personas que están detrás tuyo, ¿no? Exacto. Con referencia a pactos, yo creo que, bueno, los pactos siempre tienen que venir después de unas elecciones, ¿no? Pero ¿qué posibilidad hay aparte de hablabais de un partido católico, de tener relación con los partidos que ya están, vamos a decir, generalistas, que están funcionando en España en este momento? Pues depende de lo que se quiera pactar, ¿verdad? Claro. Yo creo que hay cosas en las que nos podemos sentar a debatir y a pactar, pero desde luego en cosas que afecten a principios y valores fundamentales, creo que no, en ese sentido no hay nada que pactar, ¿no? O sea, nos vamos a sentar a hablar sobre la ley del aborto. ¿Qué quieres que hablemos si tú tienes muy claro que la quieres impulsar, que la quieres fomentar y que la crees un derecho? Y yo lo que realmente creo es en el derecho de esa persona, del ser humano que está en el vientre de su mamá, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, sentarnos a pactar, pues a lo mejor no, quizá haya otras muchas cuestiones que sí se puedan pactar. Desde luego, tenemos en nuestro ADN el diálogo y tenemos la tolerancia y el poder hablar, pero sí que tenemos claro que hay ciertas cuestiones en las que no hay nada que negociar. Yo digo porque en el espectro político que hay, vemos como los mayores conflictos los tienen afines. Estoy pensando PP con Vox, que tienen, en lugar de apoyarse mutuamente, porque dices, no, es que eres mi contrincante en el mercado, es decir, en la población objetivo. Es decir, si tú te llevas un voto, me lo quitas a mí, y es esa pelea por los votos, ¿no? Más que por las ideas, ¿no? Así es. Y a veces uno se puede encontrar con que ese partido te trata como el contrincante, ¿no? Es decir, es que me estás quitando la fuerza que yo debería de tener porque tú te has metido en medio, ¿no? De ahí la importancia de la unidad. Yo creo que hoy en día esos partidos se tienen que estar, quizá bajo mi opinión, más por parte quizá del PP, se tiene que estar arrepintiendo de no haber llevado esa unidad a cabo, ¿no? Bueno, el arrepentimiento es fruto del Espíritu Santo. Claro, qué diferentes hubiesen sido las cosas, digo el arrepentimiento, porque qué diferentes hubiesen sido las cosas si hubiesen ido en bloque. Claro. Si se hubiesen presentado desde un primer momento, oye, hay muchas ideas que nos unen, ¿no? Políticamente, hablando de PP y Vox. ¿Qué diferente habría sido? Ahora mira el panorama. Esa división ha causado lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por eso digo que estarán aún teniendo momentos de arrepentirse, pero como todo se basa en lo que decimos, ¿no? Estrategias de voto, qué nos interesa decir, qué manejo, y al final no eres fiel a tus principios, pues pasan este tipo de cosas. Sí. En Europa está muy, muy arraigado el sistema del lobby, ¿no? Cosa que en España todavía bueno, es complicado, ¿no? De hecho, cuando tú haces lobby con un político, los partidos enseguida bloquean estas situaciones porque dicen, no, es que ese voto es mío, no es del diputado, es mío, ¿no? Cuando hay un lobby, el lobby trabaja con los diputados que tienen su derecho a voto. Yo he hablado con políticos y les he dicho, si tú votas porque el del partido ha puesto 2 dedos o 3 o 1, eres un monigote. Si tú votas porque tienes tus propias convicciones y peleas, yo entiendo que dentro del grupo parlamentario hablen o peleen, que en realidad no lo hacen, sino que esperan a ver qué dice el jefe y yo doy al botón correspondiente, ¿no? Pero lo lógico sería lo otro, ¿no? Entonces, el lobby es
es posible hacerlo. Yo no sé si habéis planteado el tema de introducir esa cultura del lobby en los diferentes ambientes políticos en España. Voy desde el local, autonómico, nacional y europeo, ¿no? Estamos en esa línea, ¿verdad, Ricardo? Y vamos a buscar esa unidad. Hombre, hay muy poquitos partidos que podamos decir que tienen esos principios y valores cristianos. Aquí en Madrid nació un partido hace ya unos años que se llamaba Contigo Más, que aún están ahí, ¿no? Y algún otro más, ¿no? Entonces, la idea que tenemos, volvemos a lo mismo, es de buscar esa unidad, sentarnos a hablar y unir fuerzas, ¿no? Entonces, y a nivel de Europa igual, somos conscientes de que hay un partido a nivel europeo, que, si Dios lo permite, llegamos a estar ahí. Evidentemente habrá que hablar con ellos y estar un poco también bajo su respaldo, ¿no? Ellos ya tienen muchos años de experiencia. No me acuerdo ahora de las iniciales del Partido Europeo Cristiano, pero ahí está. Y evidentemente será muy necesario estar bajo su respaldo. Llevan muchos años de experiencia haciendo este tipo de políticas con principios y valores cristianos. Y claro, unidad y más unidad. Sí, pero que luego el lobby influencia en los que son diferentes. Claro. Es decir, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Exactamente. Y entonces, cuando yo sé, por ejemplo, hay un grupo de pastores en Madrid que van al Parlamento, a la Asamblea de Madrid, empezaron orando por la calle, luego consiguieron entrar dentro, pueden hablar con los políticos, es decir, están en la cafetería con ellos, tienen un rato y de hecho están haciendo un lobby, aunque a veces no son conscientes, efectivo. Correcto. ¿No? Hay políticos, y es tremendo, hay políticos que han dicho, es que yo no quiero mentir. Es decir, desde la influencia que está suponiendo eso y la influencia positiva del lobby es importante también, ¿no? Porque dice, bueno, yo quizá no he conseguido pero tengo un respaldo hipotético, 200.000 personas. Es decir, tengo un ente, aunque no tenga capacidad de ser balance, de desviar el fiel hacia un lado o hacia otro, sí puedo hacer lobby que cambia la cultura. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Digo, lo que están haciendo unos pastores que van a orar, sí. y casi sin darse cuenta están cambiando la cultura alrededor, ¿no? Claro, yo creo que los lobbies no dejan de ser la levadura que leuda toda la masa. Es decir, es el trabajo del lobby, ¿no? Trabajar en esas instancias donde quizás ni siquiera el partido político por sí mismo va a trabajar nunca. Creo que llegará ese momento, por supuesto. Ahora nos planteamos otras metas y otros proyectos, pero sí es verdad que en algún momento será necesario, por supuesto, poder trabajar así para influenciar en la cultura, influenciar en la gente también y en esos políticos que a veces lamentablemente se han rendido a la ideología prefijada por cierto partido político y no lo ven de esa manera. Al interés del poder político del partido, ¿no? Exacto. A la partidocracia. A la partidocracia. Pero claro, si entráis como partido en el sistema, podéis entrar en el mismo sistema de partidocracia, ¿no? Claro. O mantener esa fidelidad a unos principios y valores. Se nos acaba el tiempo. Pues qué pena. Porque estaba muy a gusto, Ramón. Bien, pero podemos repetir más adelante. Claro, según con gusto. Según se vayan acercando las elecciones europeas, ya que tengáis las cosas Os más... traemos un día esperanza, para que la conozcáis y la conozcan, sí, las personas. Está claro. Nosotros, este medio, queremos generar opinión y que la gente pueda opinar y decidir desde su casa, ¿no? Entonces, yo creo que para ser libre hay que estar bien informado y conocer realmente la profundidad de las cosas, ¿no? Entonces, por eso decimos, mira, es un espacio abierto para, igual que deseamos que vengan otros que no vienen porque sus intereses son otros, ¿no? Claro. Pero qué bueno que sea así. Y a mí me suele gustar terminar con una oración. Y normalmente pido a los invitados que puedan orar ellos. Y por eso pongo en vuestras manos ahora este tiempo para que podáis poner lo de mañana en Castellana 190 a las 7 de la tarde y bueno, todo lo que es vuestro
vuestra realidad, ¿no? Como partido. Perfecto. Entonces, con libertad, si queréis uno o los dos, como queráis. Los dos lo Muy bien. hacemos, Salva, por mí. Perfecto. Señor y Padre, amado Dios, te damos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de poder estar aquí, Señor, en TV Solidaria, para exponer, Señor, para hablar de un proyecto, Señor, que realmente nace de tu corazón, Señor. Un proyecto que es una realidad, que va a ser una realidad en España, el que tu pueblo, Señor, pueda ser influencia, podamos ser luz, podamos ser sal, Señor, llevar tus principios, Padre, de la palabra, trasladados a la política, Señor, para cambiar estas leyes tan tremendas, Señor, que están haciendo tanto daño a las familias, tanto daño a los niños, tanto daño a la educación, tanto daño a la sociedad en general, Señor. Te damos gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de que nos hayas elegido para esta misión, Señor. Y te pedimos siempre, Padre, la guía de tu Espíritu Santo para tener humildad, para saber desarrollar estas políticas, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Estamos agradecidos por estar aquí esta mañana, por saber que lo más importante en nuestras vidas eres tú, Señor, y lo más precioso y maravilloso que nos puede ocurrir nunca es servirte y agradarte a ti, Señor. En este momento donde tú has puesto este llamado en nuestros corazones, sentimos la fragilidad humana, sentimos la debilidad que nos puede a veces pensando que si lo podremos lograr o no, Señor, pero hoy queremos hacer nuestra también la oración de un siervo tuyo llamado Salomón. Danos sabiduría, Señor, para encomendarnos a tu obra, para saber hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Danos sabiduría, Señor, y sabemos que poniéndote a ti en primer lugar, todo va a ir correcto, Señor. Danos la honestidad suficiente, la valentía, el arrojo, pero también danos la protección tuya, Señor, para que no seamos contaminados por las tinieblas, ni por el mal, ni por la corrupción, y que sepamos ser ecuánimes en todo momento. Gracias, Señor, porque contamos por anticipado con hombres y mujeres como este medio, como este ministerio, como otros tantos que están apoyándonos de alguna otra manera, y sabemos, Señor, que ese respaldo se está notando. Gracias, Señor, y a ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, daros las gracias por estar en nuestra casa y estar con nosotros, ¿no? Antes de empezar el programa estábamos hablando de, bueno, si tenéis una palabra de fe, que es lo que os mueve, ¿quién somos los demás para deciros lo contrario, ¿no? Que tengáis un buen, como dicen, un buen navegar, ¿no? Por el camino, y que Dios os bendiga y os acompañe, ¿no? Muchas Gracias por estar con nosotros, y gracias también a ustedes por acompañarnos en este programa. En sus manos está ahora lo que ustedes vean y juzguen y tengan que hacer, y deseamos un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.